Siguiente salida a México, Coyoacán. Acá los ricos tamales y atole. Cuidado al bajar. Vamos, vamos. Escuchen con atención. Vamos a movernos ahora. Sigan mi señal y no se detengan por nada. El camino está despejado por aquí. Green at mile marker 42. Returning control. Control.
north of checkpoint 5, proceeding west. Dispatch, we have multiple subjects on foot, approximately 10 miles east of the monument. We are in pursuit. Yo fui el único que logró escapar esa noche. Recuerdo que caminé durante unas 10 horas, desde antes del amanecer hasta casi el mediodía, hasta que llegué a un pequeño pueblo de Arizona. No era fácil pasar desapercibido. Estaba sucio, cansado y con mucha hambre, pero sin dinero. $3.75. No, sorry, no Mexican money. Ándale, gringo, nomás traigo esto. He came in right around 5:30, grabbed 2 of those energy drinks by the cooler, and then just walked right out the door without paying. Una vez que comí, caminé sin rumbo fijo. Mi única opción era conseguir trabajo. Cuidado ahí con las palas. ¡Ya vámonos! A mí se me hace que este ni va a aguantar. No les hagas caso, nomás échale ganas. Ese día, a pesar de no haber dormido bien ni comido bien, tuve que trabajar para conseguir dónde dormir. Cuando se hizo de noche, marqué al pueblo y recién me enteré de lo que pasó con mi ¿Puedo tío hablar con Benny. mi tío Benny? Fue como un balde de agua fría. Ni siquiera lo pensé. Tuve que volver para acabar con esos perros. ¿Puedo hablar con mi tío Benny?
valió, mames. Pasaporte. No tengo jefe. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No puedes pasar, hijo. Déjame checar el carro, va. Un momento, por favor. Finalmente llegué al pueblo y fui con la única persona que sabía todo lo que había pasado. Caray, tan tranquilos. ¿Es verdad que mi tío Benny ya no está con nosotros? Ya, mijo, ya deja esto en paz. Ya deberías de seguir con tu vida. O sea, yo te hacía allá en los Estados Unidos. Sí. Allá estaba, pero me vine por lo de mi tío. Me voy a vengar de estos cabrones. Esto va a acabar mal. No, mira, mijo, yo hasta dejé el taller donde me ayudó Benito para no arriesgar. Cambiando de tema. ¿Mi tío no le dejó cosas por ahí, ropa o lo que sea? Ah, sí. ¿Algo que no encontró o alguna de sus pertenencias, güey? No, ya las tenemos todas. Yo sabía con quién asociarme para acabar con los reyes del pueblo. Hey, morro, ¿andas solo? Ocupamos a alguien que no pregunte. Poco a poco fui haciendo trabajos hasta que avancé en la asociación. Ya pasó la patrulla. Todo limpio. ¡Ahora sí! ¡Se los cargó la chingada!
Mañana el dinero se recoge en la bodega a las 6. La bodega, a las 6. Tú hablaste de más. Fue tu gente, viejo. Conmigo sí se come. Nomás estén atentos. Si yo digo vámonos, nos vamos. Si yo digo quietos, quietos. Cierren la calle. Una vez que avancé, ya no quería ser uno más. Yo quería ser el rey del pueblo. Armé mi equipo y cuando hubo problemas con los poderosos, hice mi jugada. Quiero ojos en todas las entradas. Nadie se mueve sin avisar. Yo era el rey de un día para otro, pero no sabía lo que me esperaba. Está en una casa por las orillas. Sí, allá atrás.
¡Entrégate! ¡No te resistas! ¡Sigue, vamos! ¡Entrégate! ¡Manos arriba! ¡Despacio! ¡Entrégate! ¡Manos arriba! ¡Despacio! A veces pienso que la vida no cambia de golpe, cambia por pequeñas decisiones que parecen insignificantes, como abrir una puerta, subir a un autobús, decir sí cuando debiste decir no. Yo no nací malo, no me desperté un día con ganas de ser temido. Yo solo quería dejar de sentir hambre, solo quería dejar de ser invisible. Recuerdo el pueblo donde empecé, un lugar donde el sol pega como si te odiara, donde el polvo se te mete a la garganta y te enseña a tragar silencio. Ahí uno aprende que la pobreza no es solo no tener dinero, es que no te miren, es que te acostumbres a pedir sin pedir, a esperar sin esperanza, a vivir como si estorbaras. El día que me fui, no lloré, no porque fuera fuerte, sino porque ya estaba seco por dentro. A veces llorar requiere tener algo que perder, y yo sentía que ya lo había perdido todo antes de empezar. Traía la idea de Estados Unidos como traen algunos la religión, como promesa, como un lugar donde la vida se endereza sola, como si cruzar una línea borrara los errores. Subí a un autobús viejo, de esos que todavía huelen a cansancio, como si guardaran los sueños de todos los que se han ido antes. Me senté sin mirar a nadie. En esos viajes uno aprende a no hacer contacto, porque los ojos ajenos a veces son preguntas incómodas, y yo no tenía respuestas, solo tenía un cuerpo delgado, una gorra vieja, y el instinto de seguir moviéndome. La carretera es una cosa rara, te puede hacer sentir libre y atrapado al mismo tiempo. Ves el horizonte y piensas que te está esperando algo, pero el mismo camino te recuerda que eres pequeño, que no controlas nada. Y yo, sentado ahí, miraba por la ventana como si el paisaje me pudiera dar una señal, pero el paisaje no habla, solo pasa. Llegué a Tijuana como llega uno a una ciudad grande, sintiéndose estúpido, sintiéndose lento, sintiéndose fuera de lugar. Todo ahí parecía moverse con prisa, los taxis, la gente, los sonidos, y yo era como una sombra, caminando sin cara, sin nombre, sin destino claro. Y sin embargo, ahí estaba, porque cuando no tienes nada, hasta el miedo parece un precio justo. Me dijeron dónde buscar. Siempre es así. Alguien te da un consejo como quien te da una dirección para el infierno. Allá, con él. No preguntes. Y uno, por necesidad, obedece. Me encontré con un hombre. No necesito describirlo con detalle, porque en esos mundos todos tienen la misma mirada. La mirada de alguien que sabe que manda porque otros están desesperados. Le di el dinero. No fue un intercambio normal. Fue como entregar un pedazo de dignidad. Y él no me dijo gracias. No se agradece cuando se cobra. Solo me hizo una seña. Sígueme. En ese gesto entendí algo. En este juego, tu vida cabe en una mano ajena. Me llevó a una casa pobre, apretada, con gente tirada en el suelo como si fueran costales.
Había un niño acostado, ojos abiertos, la cara cansada. Había una mujer sentada en el piso, mirando a la nada, como si ya se le hubiera ido el alma antes de cruzar. A mí me pegó algo en el pecho, como vergüenza, como coraje, porque vi que no era el único. Vi que todos cargábamos lo mismo, el deseo de escapar. Esperar ahí fue peor que caminar, porque la espera te da tiempo de pensar, y pensar a veces es un lujo que te rompe. Escuchaba respiraciones, tos, susurros, y en cada sonido había un por favor que no nos agarren, por favor que funcione, por favor que valga la pena. Cuando nos sacaron era tarde, el cielo empezaba a cambiar de color, como si también tuviera miedo. Nos subieron a un camión, una de esas camionetas grandes de carga, y nos apretaron como si el cuerpo humano fuera mercancía. Ahí uno deja de ser persona, ahí uno se vuelve número, espacio, peso. El camión avanzó, primero por carretera y luego, por camino feo, de tierra, rumbo al desierto. La vibración te parte la espalda. El polvo se te mete hasta en el pensamiento. Y en la oscuridad, cada quien se agarra de lo que puede. Un rosario, una mano, un recuerdo. Llegamos a la frontera. No como en las películas, no como en las historias bonitas. Llegas y solo ves metal, tierra y silencio. La frontera no parece una línea, parece un castigo, y cuando vi el hueco hecho con soplete, cuando vi ese metal quemado y abierto como herida, entendí que el mundo se arregla a la fuerza, que nadie te regala nada, que el paso se hace rompiendo. Nos apuraron. 2 hombres, urgentes, moviendo las manos como si el tiempo los estuviera mordiendo. Cateamos, la tierra raspaba, el metal estaba oscuro, como si todavía guardara el calor del corte, y yo, sin cara, sin nombre, pasé como pasan los que no cuentan. Del otro lado el aire se sintió diferente, no porque fuera más limpio, sino porque era aire de otro mundo, un mundo que te mira como si fueras error. Nos juntamos en grupo, nos ordenaron no separarnos. En esas palabras había verdad. El desierto no perdona, no es como la calle. Aquí si te pierdes te borras. Caminamos. Y la noche del desierto es algo que no se explica bien con palabras. Es fría y enorme, te hace sentir observado, no por personas, por la vida misma. Vi cactus como sombras gigantes. Escuché sonidos pequeños que daban miedo, un escorpión enterrándose, una viborita quieta, la idea de un coyote mirando desde una colina. Y sin embargo, el miedo más grande no venía del desierto, venía de las luces. Cuando se prendieron las torretas, cuando el cielo se llenó de esa luz artificial que te busca como si fueras culpa, algo se rompió en el grupo. Ya no caminábamos, sobrevivíamos, nos dispersamos, cada quien se volvió su propio animal. Yo corrí. Corrí sin pensar porque pensar te frena y el miedo te empuja. Me escondí entre zacates, sentí mi corazón como un tambor. Vi a lo lejos cómo agarraban a otros, y en ese momento no sentí alivio por estar libre. Sentí algo peor, culpa, pero la culpa también se traga cuando no tienes opción. Tragas culpa, tragas miedo, tragas vida. Seguí caminando, solo, botas sobre arena, noche que se hace eterna. Y luego, amaneció. Amanecer en el desierto es casi bonito, y eso es lo cruel. El mundo te puede ofrecer belleza en el mismo momento en que te está matando. Caminé hasta ver el letrero de Arizona, un letrero simple que para mí era como un certificado de existencia. Sí llegué, sí crucé, sí pude. Entré a un pueblito, las miradas me lo dijeron todo, no hacía falta idioma, me veían como algo fuera de lugar, como una mancha, como un problema antes de ser persona, y yo traía hambre, hambre de comida, sí, pero también hambre de normalidad. Entré a un 7-Eleven como entra alguien que finge estar bien. Agarré unas papas, agarré una coca, me acerqué a pagar como si mi vida no fuera un desastre. Y ahí, en lo más estúpido y cotidiano, me choqué con la realidad. Yo no pertenecía a ese mundo. Quise pagar con pesos. El cajero me miró como se mira a un animal que no debería estar ahí. Dijo que no. Tomó el teléfono y yo entendí que en Estados Unidos, a veces, el miedo tiene uniforme, pero otras veces tiene camisa de cajero. No pensé, solo corrí, salí con la coca y las papas como si me estuviera robando el aire. Me escondí detrás de una barda, me comí las papas con desesperación,
como si fueran la última cena. La coca me supo a culpa, pero también a vida. Y cuando vi la patrulla llegar al Seven, supe que el sueño americano también tiene esquina oscura. Después vino el trabajo, la construcción, cargar bloc, sudor, polvo, ser invisible otra vez, pero ahora cobrando por ser invisible. Y por un momento pensé, tal vez aquí me quedo, tal vez así sobrevivo. Pero la vida no me dio chance de ser simple. Una noche con el cuerpo cansado, usé un teléfono público. Pedí hablar con mi tío Benny. Solo decir ese nombre me hizo sentir niño otra vez, como si todavía hubiera familia, como si todavía hubiera alguien en el mundo que pudiera decir, ven para acá, mijo, aquí estás seguro. Pero colgué, y el teléfono quedó balanceándose, como en esas escenas de cine donde todo cambia después de una llamada. Y sí cambió, porque después de colgar, no fui a dormir, fui hacia un carro, un Corolla blanco, año 2003. Lo vi como una puerta, no como un carro. Lo forcé. Me metí, lo cablé, lo prendí. Y cuando el motor sonó, sentí algo en el pecho. Poder. Un poder pequeño, triste, pero poder al fin. El poder de moverte sin pedir permiso. Manejé de noche, la carretera se volvió un túnel, y en el retrovisor vi una patrulla que se acercaba. Sentí que se me secaba la boca. Dije, ya valió madres. Y lo dije bajito, porque cuando tienes miedo, hasta las palabras te delatan. La patrulla me rebasó, siguió de largo, no me detuvo. Pero ese momento me enseñó una verdad. Yo estaba viviendo a puro milagro, y los milagros se acaban. Llegué a la frontera otra vez, pero ahora del lado mexicano. Como si la vida me empujara hacia atrás. Un oficial me pidió pasaporte. No tenía, dijo que no podía pasar, que iba a revisar el carro. Lo vi caminar a la caseta, lo vi voltear sospechoso, y yo sentí esa sensación que es peor que el miedo, la certeza. Ya me cacharon, apreté el acelerador, huí, lo oí gritar alto, oí disparos, sentí golpes en la carrocería. No vi sangre, no vi nada de eso, solo vi la carretera, solo vi el amanecer venir a toda velocidad, como si el día también quisiera alcanzarme. Llegué a un pueblo viejo, polvoriento, de esos donde el tiempo se queda sentado afuera. Estacioné el Corolla, bajé, caminé hacia una llantera en medio de la nada, y ahí, como si el destino ya lo tuviera escrito, cambié de piel. En una casa pobre, saqué un arma de un cajón, agarré una texana negra, agarré una chamarra de piel café, camisa negra de botones, pantalón negro. Me miré por dentro, no por fuera, y entendí algo terrible. La ropa no te cambia, pero te ayuda a representar el personaje que ya nació en ti. Llegué a la cantina, me ofrecieron trabajo, trabajo de la maña, halconear, cobrar, entregar sobres, romper cámaras, amenazar casas vacías, disparar a letreros, a camionetas, a paredes, no porque me gustara, sino porque cada trabajo era un escalón, y yo estaba harto de estar abajo. Y así, poco a poco, dejé de ser el que pide. Me volví el que ordena. Me dieron una camioneta negra de lujo doble cabina, y esa camioneta no era un vehículo, era un mensaje. Ya eres de los que mandan, y yo por dentro lo sentí como droga. Pero el poder también emborracha, y yo empecé a creerme invencible. Ahí es cuando la historia se pone triste de verdad, porque no es que el mundo te corrompa, es que el mundo te ofrece una salida rápida al dolor, y tú la tomas. Tú la tomas porque estás cansado de sufrir. Tú la tomas porque quieres que el sufrimiento cambie de dueño. Y un día, en un granero, entré con una metralleta y grité como si yo fuera dueño del destino. Ahora sí se los cargó la chingada, y disparé. Disparé al aire, a la madera, al vacío, no por necesidad, sino por ego. Por esa necesidad de que el miedo de otros me confirmara que yo existía. Y después vino la traición. Porque así es ese mundo. Cuando te subes demasiado, los de abajo se cansan. Cuando humillas, te odian. Cuando te crees rey, te vuelves objetivo. Aprendí que el poder no se sostiene con ruido, sino con control. Aprendí que el verdadero jefe no grita, decide. Y yo quería ser ese. Entonces empecé a jugar más sucio. Filtré información. Hice que mis jefes se culparan entre ellos. Compré lealtades. Armé mi gente.
y cuando ya tuve suficiente fuerza, la tercera traición llegó como fuego. Una camioneta blanca de lujo, doble cabina, rafagueada, una casa enorme, rafagueada. El pueblo entero entendió el mensaje, y cuando el pueblo entiende el mensaje, el jefe cambia. Me volví el jefe de la zona, no porque fuera el más listo, sino porque fui el más frío, el más decidido, el más vacío. Pero el vacío no se llena con camionetas, no se llena con dinero, no se llena con gente diciendo, jefe. El vacío crece, se vuelve paranoia, se vuelve soledad, se vuelve muerte anunciada, porque cuando el gobierno llega, no llega por ti como persona, llega por tu nombre, por tu sombra, por tu ruido. La Guardia Nacional llegó al amanecer, convoys blancos, uniformes, casco, radio, retenes, y un halcón gritó, «¡Rápidas, ya vienen!». Y en ese instante, el pueblo entero contuvo el aire, porque cuando llega el gobierno, todos se acuerdan de que el miedo tiene dos caras, la del narco y la de la autoridad. Un traidor les dijo dónde estaba yo, una casa en las orillas, bloc sin pintar, techo de lámina, reja de malla, patio trasero, una ventana pequeña, y ahí, desde adentro, vi el cerco, escuché el megáfono, «Entrégate, no te resistas». Yo dudé, y esa duda fue mi último pedazo de humanidad. Me bebí una botella de tequila como si pudiera tragarme el destino. Busqué la metralleta, escuché el helicóptero, la luz me cayó encima como juicio divino. Disparé desde dentro. Ellos respondieron. Huí por la ventana trasera, corrí hacia el río. El helicóptero me siguió. Los perros entraron al agua y al final me rodearon. Escuché. Manos arriba. Sentí el silencio del mundo encima. Metí la mano a la cintura, debajo de la chamarra, no sé si por instinto, por terquedad o por orgullo. Y en ese segundo entendí lo más duro, que no importa cuánto mandes, cuando llega el final, te quedas solo con tus decisiones. Y desde el helicóptero, allá arriba, se ve pequeño todo. La vida, el pueblo, el hombre. No sé en qué momento exacto dejé de sentir remordimiento. El niño que un día que no fue una noche dramática para no tener hambre, ni un disparo, se ve pequeño, ni una muerte, y se ve triste. Fue más lento. Fue como cuando el polvo se te pega a la piel y ya ni lo notas. Un día te limpias, al siguiente te rindes. Y así me rendí yo, pero no ante el mundo, ante mí mismo. Cuando regresé al pueblo con el corolla todavía caliente, con el corazón golpeándome en el pecho como si quisiera salirse, yo no quería ser jefe. Yo quería esconderme, quería un rincón donde el miedo se calmara, pero el miedo no se calma, el miedo se administra, y el que aprende a administrarlo, termina mandando, aunque no lo pida. En ese pueblo desértico la vida es simple por fuera, calles vacías, perros flacos, una cantina que parece que siempre está igual, pero por dentro no es simple, por dentro todo es cálculo, hasta una sonrisa es un mensaje. Hasta un buenas puede ser amenaza o permiso. Al principio, cuando me pusieron tareas, yo obedecía, sin pensar. A veces lo llaman trabajar. Yo le llamo sobrevivir. Me dieron cosas que hacer que no se ven grandes, pero pesan. Halconear una esquina, entregar un sobre, recoger un paquete escondido en una llanta, romper una cámara, dejar un símbolo en una pared. Cosas que parecen pequeñas hasta que entiendes que cada una es una cadena, y tú eres el eslabón que se puede romper. Y a mí me gustaba una cosa de ese mundo, la claridad. En mi vida antes todo era confuso, aquí no, aquí era simple. Haces esto, vives. No lo haces, te borran. En una vida donde nadie te daba reglas claras, esa certeza se vuelve adictiva. Pero había otro veneno, el respeto. Ese respeto falso que te dan por miedo. Yo lo probé por primera vez en la cantina, cuando entré sin pedir permiso y vi como algunos bajaban la mirada. Yo no estaba acostumbrado a que alguien bajara la mirada por mí. Yo estaba acostumbrado a bajarla yo, y ese cambio te acomoda el ego como si te acomodaran una corona. El problema con el ego es que se siente como justicia. Te dices, ya me tocaba, te dices, me lo gané, te dices, yo sufrí, ahora que sufran otros, y sin darte cuenta, te conviertes en el mismo tipo de hombre que te dio miedo cuando eras niño. Con el tiempo empecé a notar cosas. ¿Quién le hablaba a quién? ¿Quién se sentaba cerca del patrón? ¿Quién servía las botellas? ¿Quién guardaba silencio cuando otros hablaban?
Todo es jerarquía, y yo estaba aprendiendo a leerla como se lee un mapa. Mis jefes eran de esos que no levantan la voz mucho, porque no la necesitan. Ellos ya tenían el pueblo agarrado por la garganta. Tenían rutas, tenían gente, tenían la cantina, tenían la llantera, tenían la carretera. Tenían algo más importante que armas, tenían control. Y el control es el verdadero lujo. A mí me dieron una camioneta negra doble cabina en algún punto, como premio, como carnada. La camioneta era bonita, sí, pero lo que importaba era lo que significaba. Cuando manejas un vehículo así en un pueblo pobre, no estás viajando, estás anunciándote, estás diciendo, aquí mando yo, aunque todavía no mandaras. Y ahí empezó mi problema. Me empezaron a tratar como alguien que podía subir, pero al mismo tiempo me recordaban que seguía siendo un mandadero. Y esa contradicción te enciende una rabia especial. No rabia de golpes, rabia de orgullo. Me humillaron algunas veces, no de frente, sino con esos comentarios que parecen broma pero son látigo. Tú nomás haces lo que te dicen. No te emociones, morro, a ti te falta. Y yo me tragaba las palabras y sonreía por fuera. Pero por dentro cada comentario era un clavo. Y cuando juntas muchos clavos, construyes algo. A veces construyes una casa, a veces construyes una traición. La primera traición no fue un balazo, fue una frase escuchada a tiempo. Un día en la cantina, en el cuarto de atrás, escuché algo que no debía. Ellos hablaban con esa seguridad que tienen los que creen que nadie se atrevería a venderlos. Dijeron hora, dijeron lugar, dijeron bodega, dijeron a las 6. Y yo sentí una cosa rara, poder silencioso, porque en ese mundo la información es como una bala, solo que no suena. Yo pude haberme ido, pude haberme quedado quieto, pero hay un momento en que la vida te presenta una puerta y, si no la cruzas, te quedas atrapado para siempre en el mismo cuarto. Yo ya estaba cansado de estar abajo. No planeé con hojas ni con mapas. Fue más simple. Salí como si nada. Caminé por un callejón y usé un radio barato. Dije pocas palabras. La bodega, a las 6. Y con eso bastó. No me importaba quién escuchara. Lo que me importaba era la reacción que vendría después. Yo quería verlos dudar. Quería verlos romperse. Al día siguiente hubo caos. Ese tipo de caos que no sale en noticias porque en pueblos así nadie reporta nada. Los hombres corrían, las camionetas se movían, las caras estaban tensas, y de regreso en el cuarto de atrás se acusaron. El jefe mayor, con esa calma venenosa, le dijo al otro que habló de más. El otro le respondió que fue su gente, y yo estaba atrás, en silencio, respirando lento, porque entendí que la confianza se rompe más rápido que una puerta. Esa fue la traición 1. No fue contra una persona, fue contra el orden. Hice que se miraran como enemigos. Hice que la paranoia los mordiera, pero la traición una sola no te hace jefe, solo te hace peligroso. Para ser jefe necesitas gente, y la gente no se gana con discursos, se gana con algo más básico, comida, respeto, protección. Yo empecé a hablar con los de abajo, con los que cargan, con los que vigilan, con los que se ensucian las manos por nada. Esos hombres siempre están a un paso de voltearse, porque el miedo y la necesidad son la misma cosa. Les di dinero, no mucho, lo suficiente para que se notara. Les hablé como si fueran personas. Eso, en ese mundo, es raro. Les dije, conmigo sí se come, y cuando un hombre escucha eso después de años de ser tratado como herramienta, se le abre un agujero en el pecho, porque la dignidad también alimenta. Empecé a armar mi propio grupo, pequeño, 5, 6, 7. Les puse reglas. Si digo vámonos, nos vamos. Si digo quietos, quietos. Y me gustó algo. Que me obedecieran no por miedo, sino por costumbre. Eso es más fuerte. El miedo se rompe, la costumbre se queda. Y mientras yo construía mi gente, mis jefes seguían peleándose por sombras. Se empezaron a desconfiar. Cambiaron rutas, hablaron menos, se encerraron. El jefe intermedio se puso más agresivo, más impulsivo. El jefe mayor se puso más frío. Cuando un jefe se pone frío, ya no mira a nadie como aliado, mira a todos como posible traidor. Yo estaba creando el mismo monstruo que después me iba a perseguir. Entonces llegó el punto donde ya no bastaba con dividirlos y comprar lealtades.
Yo necesitaba un golpe que borrara el pasado y dejara el futuro vacío para mí, no un golpe limpio, un golpe contundente. Y en ese mundo lo contundente no se discute, se demuestra. La traición 3, la que tú me pediste como ataque fuerte, no nace de la nada. Nace de una verdad. Cuando quieres ser el mero mero, tienes que convencer a todos de que ya no hay opción. Tienes que crear un momento donde el pueblo sienta que el poder cambió de manos, aunque nadie lo declare oficialmente. Yo ya tenía camioneta, ya tenía radios, ya tenía ojos en las entradas. Yo ya podía dar órdenes desde el asiento del piloto, como si el volante fuera trono, y empecé a hacerlo. Cierren la calle. No dejen pasar a nadie. Quiero reporte cada 10. Palabras que parecen simples pero que van haciendo que el pueblo se acomode alrededor de ti. Y luego, la camioneta blanca. Una camioneta blanca de lujo doble cabina era el tipo de símbolo que los jefes usaban. Blanca se ve, limpia, blanca parece autoridad, blanca parece impunidad. Yo sabía que si esa camioneta era rafagueada, el mensaje sería claro. Aquí ya no manda el de antes. No voy a decir que lo hice con orgullo, lo hice con frialdad, porque para traicionar de verdad no puedes estar emocionado. La emoción te delata, tienes que estar vacío. La noche del golpe, el pueblo estaba tenso. Se sentía en el aire, como cuando viene tormenta y los perros lo saben antes que tú. Yo estaba donde debía, rodeado de los míos, con la calma falsa del que ya decidió. Y de lejos se escucharon ráfagas. Primero fue la camioneta blanca. Desde lejos, desde distintos ángulos, se vio el metal saltar con chispas, los vidrios reventar, el polvo levantarse. No era un ataque a un vehículo, era un ataque a un símbolo. Y cuando un símbolo cae, los hombres que vivían de ese símbolo se quedan sin piso. Luego fue la casa grande, una casa enorme, con paredes altas, con rejas, con esa arrogancia de los que creen que nadie les puede tocar la puerta. Las ráfagas le pegaron a la fachada, a las ventanas. Se rompió vidrio, se levantó polvo. La casa se volvió vulnerable, y con eso bastó para romper la ilusión. No necesitas matar a nadie para tomar poder. A veces solo necesitas demostrar que puedes llegar hasta la puerta. Después de eso, el pueblo cambió. No de inmediato, pero sí de manera irreversible. La gente empezó a hablar en susurros, empezaron a preguntar quién fue, y el silencio era la respuesta. Porque todos sabían, y cuando todos saben, nadie dice nada. Esa noche, mis jefes ya no eran mis jefes. Eran hombres acorralados por su propia fragilidad. Se dieron cuenta de que el monstruo que crearon ya estaba listo para comérselos. Y yo ya no podía echarme para atrás, porque en el momento en que traicionas te vuelves una cosa, objetivo. Si fallas, te borran. Si ganas, te vuelves el nuevo problema. Yo gané, pero ganar no se sintió como imaginaba. No se sintió como fiesta, se sintió como peso. Se sintió como quedarte solo en una mesa mientras todos te miran con la misma cara con la que antes miraban a tus jefes. Una cara que mezcla respeto con miedo y asco, porque el poder también ensucia. Empecé a mandar más. Ya no pedía permiso para entrar a la cantina, ya no tenía que esperar que me hablaran. Ahora yo llamaba. Yo decidía quién se sentaba, quién se levantaba, quién hablaba. Empecé a sentir el pueblo como tablero. Y el tablero, cuando lo ves así, te roba la humanidad, porque ya no ves personas, ves piezas, ves rutas, ves riesgos, ves traiciones posibles. Lo peor es que te acostumbras. Empecé a tratar mal a los míos, no porque me gustara, sino porque el poder te exige demostrar que no te tiembla. Si un jefe se ve blando, se lo comen. Y yo era joven, tenía 19, 20. En un mundo de viejos colmilludos, la única forma de que te respeten es exagerar la dureza. Es actuar más frío de lo que eres. Y a veces esa actuación se te queda pegada. Hubo noches de fiesta, alcohol, música, humo, dinero en la mesa, llaves en la mesa, radios en la mesa. Yo sentado, de espaldas siempre, como sombra, y ellos alrededor como planetas alrededor del sol, fingiendo que me querían, pero en realidad, orbitando el miedo. Yo escuchaba risas y por dentro sentía vacío, porque el mismo poder que te sube te quita algo. Te quita la posibilidad de confiar, te quita la tranquilidad de dormir,
Empecé a oír traiciones en el silencio. Empecé a sospechar de miradas. Empecé a creer que todos estaban calculando lo mismo que yo calculé. Y lo estaban. Así funciona. Cuando tú traicionas para subir, enseñas a los demás que traicionar sirve. Y entonces, tarde o temprano, alguien va a usar la misma escalera contra ti. Esa es la maldición. Y aunque yo mandaba, aunque yo tenía camioneta negra, aunque yo tenía gente en la entrada del pueblo, yo sabía que el gobierno existía como sombra más grande. El gobierno no es bueno ni malo, es una fuerza. A veces llega tarde, a veces llega cuando ya no importa, pero cuando llega te arrastra con todo y tu ego. Yo no pensaba mucho en la Guardia Nacional, porque pensar en ellos es aceptar que tu historia tiene final. Y yo, como todos los que se sienten invencibles, vivía como si el final fuera cosa de otros, hasta que un amanecer, el polvo en la carretera se vio distinto. No era el polvo de una camioneta cualquiera, era polvo de convoy, de motor pesado, de muchas llantas. Y en el pueblo los halcones empezaron a moverse, a señalar, a hablar por radio. Rápidas, ya vienen. Cuando escuché esas palabras, no me asusté de inmediato. Primero sentí coraje, porque uno cree que el poder es eterno, uno cree que el pueblo te pertenece, y de pronto viene una fuerza que te recuerda que el pueblo no es tuyo, es del miedo. Esa mañana yo todavía era el jefe, pero ya no era dueño del tiempo. Y aquí es donde empieza el verdadero final, no el final de mi cuerpo, el final de mi ilusión. El amanecer en el desierto tiene una crueldad especial. Parece limpio, parece nuevo, como si el mundo acabara de lavarse la cara, y sin embargo trae consigo las cosas más sucias. El polvo se levanta con el viento, los perros flacos huelen la calle y el pueblo finge que es un día más. Pero yo aprendí a distinguir el polvo normal del polvo que anuncia problemas. Ese día el polvo venía como columna. Era un polvo disciplinado, alineado, como si el aire ya supiera que algo grande se acercaba. Y lo primero que escuché no fue el motor, fue la cadena de voces. Rápidas, ya vienen. En el radio, en los murmullos, en una esquina, en otra. Ese mensaje viaja rápido porque el miedo no camina, corre, y cuando un pueblo vive de miedo, se vuelve experto en reconocerlo. Yo estaba en mi camioneta negra, o cerca de ella, con mis manos donde debían estar, con mi cuerpo en esa postura que finge calma. La gente cree que ser jefe es ser valiente, pero a veces es solo ser actor. Un jefe actúa tranquilidad para que los demás no se derrumben. La calma se vuelve uniforme, como la ropa, y yo ya traía uniforme, tesana negra, chamarra de piel café, camisa negra de botones, pantalón negro. Yo no lo veía como vestuario, yo lo veía como piel. Lo primero que hice fue ordenar sin ordenar, porque en ese mundo, mandar no siempre es gritar. A veces es mirar, y que los demás entiendan. Un movimiento de cabeza, un ajá, un silencio largo, pero ese día el silencio no alcanzaba. Vi a uno de mis halcones asomarse, nervioso, y hablar por radio con una urgencia que no le había escuchado antes. Van entrando, y yo sentí ese impulso humano de negar, no es para mí, ese impulso infantil de pensar que si te quedas quieto, el monstruo pasa de largo. Lo mismo que sentí en Arizona cuando la patrulla me rebasó y no me detuvo. Esa vez tuve suerte, pero las suertes no son eternas. Había algo distinto. La Guardia Nacional no se siente como una patrulla normal. Una patrulla es un individuo. Un convoy es un sistema. La patrulla te puede ignorar. El convoy viene hasta arrasar con todo lo que encuentre. Y aquí hay una verdad que nadie dice. Cuando el gobierno llega, no llega por justicia, llega por control. Y si tú eres el que controla, tú eres el problema. Yo, que había traicionado a mis jefes para volverme el mero jefe, me di cuenta de lo irónico. Había ganado la cima, y desde la cima se ven mejor las torretas. Desde la cima se escuchan más fuerte los helicópteros. Desde la cima la caída es más larga. El pueblo empezó a cerrarse. Puertas, cortinas, miradas que ya no me miraban a mí, sino al camino de entrada. En ese momento entendí que mi poder tenía límites muy claros. Mi poder existía solo mientras el pueblo creyera que yo podía protegerlo. Y cuando el gobierno entra, el pueblo entiende que nadie lo protege. Ni el narco, ni la ley. Solo se protegen solos. Ahí es donde aparecen los traidores.
El traidor no siempre es el más malo. A veces ese es el más cansado. A veces ese es el que tiene familia. A veces ese es el que ya no cree en nada. Y a veces es el que tú humillaste. Yo había tratado mal a los míos. Había alzado la voz. Había exigido demasiado. Había olvidado que la lealtad no se compra para siempre. Se renta. Y cuando la renta se vence, el que paga con miedo se queda sin nada. No vi al traidor directamente, pero sentí su existencia como se siente una espina. Porque de pronto, el operativo no estaba buscando a alguien. Estaba buscando mi sombra exacta. Los primeros vehículos entraron al pueblo. Blancos, marcados, con luces, con polvo, con esa forma de moverse que no es de gente local. Era como ver animales de otro ecosistema caminando en tu tierra. La Guardia Nacional no llega con prisa. Llega con método, se posiciona, cierra calles, ilumina fachadas. Hace que el pueblo entero se sienta observado, y cuando te observan demasiado, te das cuenta de otra verdad. La reputación no sirve contra un reflector. Yo pensé, por un segundo, que podía escapar antes de que se acomodaran, pero no escapé. No sé si por orgullo o por terquedad. Quizá porque una parte de mí quería pelear, porque después de años de vivir por instinto, uno se convence de que el instinto siempre gana. Yo ya había ganado muchas veces por instinto. Crucé la frontera, corrí en el desierto, escapé de la patrulla, huí del oficial en la caseta. Mi vida era una colección de escapes. Y es peligroso vivir así, porque empiezas a creer que eres invencible, cuando solo has sido afortunado. La primera señal de que ya estaba marcado fue el movimiento hacia las orillas, hacia esa casa, la casa pobre, de bloc sin pintar, techo de lámina, reja de malla, patio trasero con una ventanita, un lugar que no parece importante, y sin embargo, ahí iban, como si el pueblo entero fuera un mapa y esa casa fuera el punto rojo. Ese fue el momento donde el aire se me hizo pesado. Seguro, casa, la misma casa, se volvió mi mundo, y cuando tu mundo se reduce a 4 paredes, todo se vuelve íntimo, el miedo, la rabia, la duda. Escuché el megáfono. Entrégate, no te resistas. Es curioso, cuando te ordenan rendirte, lo primero que sientes no es obediencia, es orgullo herido, porque rendirte significa aceptar que te vencieron. Y yo no estaba listo para aceptar eso. No porque yo creyera que era héroe, sino porque la idea de volver a ser nadie me daba más miedo que morir. Miré por la ventana desde dentro. Solo se veía la luz, las sombras de uniformes, el brillo de metal, el polvo levantándose, y yo estaba ahí, con mi tesana negra, con mi chamarra café, con la camisa negra de botones, como si la ropa pudiera detener una bala. La ropa era un símbolo, sí, pero el símbolo no te salva. Ahí dudé, y esa duda fue lo último humano que sentí, porque cuando eres jefe no te permiten dudar. Todos creen que el jefe siempre sabe qué hacer, pero el jefe también es un hombre, y yo por dentro seguía siendo el mismo muchacho delgado que cruzó gateando por un hueco de soplete, solo que ahora mis errores podían costar más. Busqué una botella, tequila, no por valentía, no por fiesta, por anestesia. El tequila no te da fuerza, te quita conciencia, te borra la voz que te dice no lo hagas, y yo quería callar esa voz. Tomé tragos como si fueran instrucciones. 1, 2, 3. Sentí el fuego en la garganta, y el fuego se parecía a la rabia. Me dije, si me van a llevar no va a ser fácil. Esa frase suena valiente, pero en realidad es simple desesperación. Busqué el arma, la metralleta. No necesito explicarla como manual. En esos mundos, un arma es como un martillo, una herramienta, y cuando ya estás acorralado, lo único que te queda es herramienta. El helicóptero llegó como juicio. El ruido no viene de frente, te cae encima, y la luz es lo peor. La luz del reflector te convierte en objetivo, aunque no te vean la cara. La luz no necesita tu nombre. Sentí que la casa temblaba con el sonido, el techo de lámina vibraba, el polvo caía, la casa, que era pobre, se volvió frágil, y yo pensé en algo absurdo. Esta casa no aguanta, como si eso importara, como si algo en mí todavía buscara lógica, y entonces disparé. No porque fuera inteligente, no porque fuera estrategia, disparé porque ya no tenía plan, disparé porque el ruido se me metió en la sangre,
Disparé porque quería que el mundo escuchara que yo todavía estaba aquí. Los fogonazos iluminaron el interior como relámpagos. El eco en un cuarto pequeño te golpea los oídos. La metralleta, en un lugar cerrado, te ensordece el alma. Por un segundo, sentí poder. Sí, ese poder falso del que tiene un arma. Pero el poder real estaba afuera, en el cerco, en los vehículos, en la disciplina. La Guardia Nacional respondió: no voy a narrar golpes ni sangre. Solo diré esto: cuando te responden desde afuera, entiendes que no estás en una pelea, estás en una cacería, y tú eres el animal. El vidrio vibró, la pared soltó polvo, la casa se quejó. Yo entendí que quedarme era morir. Y aquí hay una ironía dolorosa. El mismo instinto que me hizo llegar hasta ahí me ordenó lo contrario. Huye. No huí por la puerta, huí por atrás, por la ventana pequeña, esa misma ventana que daba al patio trasero, al desierto abierto. Ahí no hay glamour, no hay cinematografía bonita, hay desesperación, hay manos raspando marco, hay botas cayendo al suelo, hay polvo metiéndose en la boca. Salí, caí, corrí. No sé cuántos segundos pasaron, pero en mi cabeza el tiempo era un solo latido. Arriba, el helicóptero me encontró casi de inmediato. La luz me persiguió como ojo de Dios. Yo corría y la luz corría conmigo, como si fuera parte de mí. Y ahí entendí una cosa que me heló. No importa cuánto corras, no puedes correr más rápido que un cielo que te apunta. Empecé a moverme por donde podía, por matorrales, por callejones de atrás, por caminos de tierra. Escuchaba vehículos a lo lejos, escuchaba radios, escuchaba perros. Ese sonido de perros de búsqueda es diferente al ladrido de un perro flaco del pueblo. Es un ladrido entrenado, es un ladrido con intención. Lo que más me dolía no era el miedo, era la sensación de que el pueblo ya no era mío. El mismo pueblo que yo creía dominar ahora era territorio del operativo. Mis calles eran sus calles, mis salidas eran sus salidas, mis rutas ya estaban bloqueadas. Yo, que había controlado rutas, ahora estaba atrapado en ellas. Corrí hacia el río, o canal, o ese cuerpo de agua estrecho que corta el desierto como cicatriz. No era un río bonito, era agua oscura, fría, con orillas de lodo. Pero el agua tiene algo, borra huellas. Eso lo saben los perseguidos desde siempre. El agua confunde a los perros. A veces, me metí. El agua me golpeó las botas. Sentí la chamarra pesada, la camisa pegada, el sombrero firme. La luz del helicóptero siguió encima. Yo quería perderme en la oscuridad, pero la luz me hacía visible incluso para mí. Corrí por la orilla, salpicando, intentando usar el agua como escudo. Por un instante tuve la fantasía de que funcionaría, de que el helicóptero se cansaría, de que los perros se perderían. Fantasía de hombre que ya no quiere enfrentar el final. Luego salí del agua, la ropa pesaba, el cuerpo ardía, mis manos temblaban, no sé si por frío o por adrenalina. Seguí moviéndome, porque detenerte es morir. Los perros llegaron al río, entraron, chapotearon. Los escuché, los imaginé más cerca de lo que estaban, porque cuando tienes miedo, tu mente acerca todo, tu mente te traiciona también, y entonces, el cerco. No fue de golpe como en las películas, donde te rodean de repente. Fue como un círculo que se cierra poco a poco, luces por allá, motores por acá, sombras que se acomodan, y el helicóptero arriba, como tapa. Quedé en un claro o en una parte abierta cerca de la orilla, con polvo y piedras. La luz me clavó. Me sentí desnudo aunque trajera toda esa ropa negra y café. Me sentí expuesto. Escuché la orden. Entrégate, manos arriba, despacio. Y ahí, en ese instante, ocurrió algo extraño. El mundo se volvió muy silencioso dentro de mí. No afuera. Afuera todo era ruido. Helicóptero, radios, perros, botas. Pero dentro se hizo un silencio profundo, como si el cuerpo supiera que estaba en el último segundo. En ese silencio pensé en cosas raras. No pensé en dinero, no pensé en camionetas, no pensé en cantinas. Pensé en el niño acostado en la casa de Tijuana. Pensé en la mujer sentada en el suelo. Pensé en la barda donde me comí los Doritos y la coca de 600 mililitros, con la vergüenza pegada a los dedos. Pensé en el letrero de Arizona. Pensé en el retrovisor. Pensé en la frase «ya valió madres» como si fuera un destino escrito. Y pensé en la pregunta que nunca respondí. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en la construcción?
si hubiera aguantado ser invisible un tiempo más, si hubiera elegido el dolor lento en vez del poder rápido. Pero las preguntas en el final ya no sirven, son como rezos sin Dios. Me pidieron que levantara las manos, y yo levanté un poco, no sé. La verdad es que mi cuerpo quería rendirse, pero mi orgullo no. Y el orgullo es una cosa tonta, te mata por no querer quedar mal ante nadie, aunque no haya nadie importante mirando. Yo metí la mano a la cintura, debajo de la chamarra de piel café. Ese movimiento es el que separa la vida de la muerte en esos segundos. No voy a decir por qué lo hice. Podría inventar 1000 razones, que creí que todavía podía escapar, que pensé que podía negociar, que el tequila me nubló, que me ganó la rabia. Verdad más simple es esta. Yo ya no sabía cómo vivir sin guerra. La guerra era mi idioma. Y cuando me quedé sin palabras, hice lo único que aprendí. Un gesto de guerra. Y entonces el mundo decidió por mí. Desde arriba, desde el helicóptero, todo se ve pequeño. Y el final se ve rápido. No voy a narrar sangre. No voy a narrar heridas. Eso no aporta. Lo que importa es lo que queda. Queda un cuerpo inmóvil en el polvo. Queda un sombrero negro en una luz blanca. Queda una chamarra café manchada de polvo y agua. Queda un silencio raro después del ruido. Queda un pueblo que respira como si le hubieran quitado un peso, aunque también le hayan dejado otro. Y queda la reflexión más dura. No fue el gobierno el que me tumbó. El gobierno solo fue el cierre. Lo que me tumbó fue el camino, la suma, la escalera de decisiones, el primer sí que di con hambre, el primer no preguntes que obedecí, la primera traición que me hizo sentir listo, la segunda traición que me dio gente, la tercera que me dio corona, y el ego que me hizo creer que podía vivir para siempre en un pueblo donde nadie vive para siempre. Si esto fuera una película, dirían que el villano cayó. Pero yo no me siento villano, yo me siento consecuencia. Consecuencia de un lugar donde la pobreza te enseña a robarte a ti mismo. Consecuencia de un sistema donde la ley llega tarde o llega como golpe. Consecuencia de una vida donde el respeto se compra con miedo. Consecuencia de un niño que un día cruzó el desierto pensando que al otro lado había esperanza, y regresó con la esperanza rota, buscando poder como quien busca agua. Y lo más triste es esto. Por un momento, cuando me llamaban jefe, yo creí que existía, pero existir por miedo ajeno no es existir, es ser una sombra grande. Ahora, visto desde arriba, desde esa cámara del helicóptero que me miró caer, yo soy una sombra quieta, y el polvo, como siempre, empieza a cubrirlo todo. Lo raro del final es que no se siente como final cuando lo estás viviendo. No hay música, no hay créditos, no hay una voz diciendo, hasta aquí. Solo hay polvo, y una especie de silencio que se te mete por los huesos. Dicen que cuando alguien cae, el mundo se detiene un segundo. Yo no sé si eso sea cierto. Lo que sí sé es que el mundo no se detuvo por mí. El helicóptero siguió girando, los radios siguieron tronando, los pasos siguieron moviéndose, la Guardia Nacional siguió haciendo su trabajo, como si yo fuera un trámite, porque al final eso es lo que somos para los que mandan, un problema que se resuelve. Y aún así, para el pueblo no fui un trámite. Para el pueblo fui una historia, y las historias, cuando son oscuras, se pegan como humo en las paredes. Si pudiera hablarte desde ese polvo, desde esa luz dura que cae desde arriba, te diría que el miedo no se va cuando cae el que lo provocaba. Solo cambia de forma, porque el pueblo no era libre antes de mí. Tampoco lo fue cuando fui jefe, y no lo fue cuando llegaron los convoyes. El pueblo solo aprendió a adaptarse, como se adapta todo lo que vive en el desierto, sobreviviendo a lo que venga. La mañana siguiente, el sol salió como si nada. Eso es lo más cruel del mundo. Siempre amanece aunque tú te hayas acabado. Amaneció sobre la cantina, sobre la llantera, sobre la casa pobre de las orillas, sobre el camino que yo recorrí creyendo que era mío. Y el polvo empezó a pastarse, lento, como si el desierto quisiera borrar las huellas para que nadie recordara demasiado. Pero la gente recuerda, no con exactitud, con emoción. La gente no repite los hechos tal como pasaron, los convierte en leyenda para poder soportarlos. Van a decir que yo era peor de lo que fui. Otros van a decir que yo ayudaba. Algunos van a decir que, mientras él estaba, no se metían otros. Y esa frase
esa frase es la trampa más grande, porque cuando la gente te defiende así, no te está perdonando. Solo está confesando que aprendió a negociar con el miedo. En la cantina, el cantinero, si es que sigue ahí, va a limpiar vasos como siempre. Va a poner música bajita como siempre. Y aunque nadie lo diga, todos van a sentir el hueco en el aire, porque los lugares guardan energía. Una cantina no olvida una noche tensa. No olvida miradas, no olvida amenazas, no olvida la forma en que el silencio se sienta en una mesa. Y yo me pregunto qué queda de un jefe cuando el jefe ya no respira. Quedan sus hábitos, quedan sus frases, quedan sus órdenes repetidas en la boca de otros. Quedan los muchachos que lo miraban y aprendieron a copiarlo. Quedan los traidores, que ahora se sienten héroes. Quedan los leales, que ahora se sienten tontos, porque la lealtad, en esos mundos, casi siempre termina pareciendo una estupidez. La lealtad es bonita en los corridos, pero en la vida real es una apuesta contra el instinto, y el instinto siempre quiere salvarse. Pienso en el traidor. No lo odio, esa es la parte que duele, entenderlo. Si él habló, quizá fue porque estaba cansado, quizá porque lo amenazaron, quizá porque se dio cuenta de que yo ya no era líder, era riesgo. Y cuando alguien se convierte en riesgo, los demás lo empujan hacia el fuego para que el fuego se lo lleve. Yo hice lo mismo con mis jefes, los empujé sin empujarlos, los dividí, los quebré, hice que el pueblo viera el mensaje y cambiara de dueño. Yo también fui traidor, solo que cuando me tocó a mí, quise creer que yo estaba por encima de esa regla. Y no, esa es la lección. Nadie está por encima de la regla del miedo. El miedo es el verdadero patrón. A veces me pregunto si el niño que fui, el que cruzó en autobús, el que caminó en Arizona, el que comió Doritos y coca escondido, si ese niño hubiera visto este final, ¿qué hubiera pensado? Tal vez se hubiera asustado, tal vez se hubiera echado para atrás, o tal vez hubiera entendido algo que yo tardé demasiado en entender, que cuando tienes hambre no eliges entre el bien y el mal, eliges entre lo rápido y lo lento, y lo rápido casi siempre te cobra intereses. Yo elegí lo rápido, elegí el atajo, elegí la adrenalina, elegí que me llamaran jefe antes de construir algo real, elegí el respeto comprado, elegí mandar en vez de aprender. Y aún así, no te voy a mentir. Hubo momentos en que ser jefe se sintió como respirar por primera vez, cuando te subes a una camioneta negra de lujo y el pueblo se abre, cuando la gente baja la mirada, cuando la puerta de la cantina se te abre sola, sientes que por fin existes, sientes que por fin el mundo te reconoce, pero ese reconocimiento es falso. Es como un espejo roto. Te muestra grande pero te corta, te da identidad pero te quita alma, y al final, cuando el gobierno llega, cuando el helicóptero te apunta, cuando las luces te siguen como si fueras animal, te das cuenta de que esa identidad era papel, se quema, rápido. Si alguien quisiera aprender algo de mi historia, yo le diría esto: no te enamores del respeto fácil, porque el respeto fácil es miedo, y el miedo cambia de dueño cada semana. No te enamores del poder que te ofrecen a cambio de tu paz, porque la paz es lo único que de verdad vale, y es lo primero que pierdes. Y si alguna vez sientes que el mundo te hizo injusticia, no busques justicia volviéndote injusto tú, porque eso no es justicia, es contagio. Yo fui contagio, contagié violencia donde había silencio, contagié paranoia donde había calma, contagié traición donde había jerarquía, y luego el contagio regresó a mí, como regresan todas las cosas mal hechas. A veces me gusta imaginar otro final, uno donde yo sí me rindo, uno donde levanto las manos, uno donde no meto la mano a la cintura, uno donde, por un milagro raro, me toca cárcel en vez de polvo, uno donde sobrevivo para contarle a alguien, de frente, que la vida no se arregla con balas. Pero la verdad es que yo no era ese tipo de hombre, no porque no pudiera, sino porque ya estaba demasiado metido. Cuando te vuelves jefe joven, te vuelves adicto a demostrar, adicto a no quedar mal, adicto a la mirada ajena, adicto a ser el que se anima, y esa adicción te quita la posibilidad de rendirte, te quita el instinto de vivir simple. Mi historia, si la escuchas completa, no es un cuento de narcos, es un cuento de hambre, hambre de comida, hambre de respeto, hambre de pertenecer, y esa hambre, cuando nadie la llena, de forma sana,
se llena de veneno. El pueblo seguirá, siempre sigue. La cantina seguirá sirviendo. La llantera seguirá parchando llantas. Los niños seguirán jugando en calles polvosas. Y un día, otro muchacho delgado con una gorra vieja mirará la carretera y pensará que el camino lo está llamando, porque así es el ciclo. Y ojalá con todo lo que me queda de conciencia, ese muchacho elija distinto. Ojalá se meta a la construcción y aguante. Ojalá se coma la vergüenza y no el orgullo. Ojalá aprenda que la paciencia también es una forma de valentía. Porque yo no la aprendí. Yo aprendí la valentía barata, la que se compra con ruido, la que se demuestra con metralleta, la que se mide en miedo ajeno. Y por eso terminé, como una figura quieta vista desde arriba, como punto oscuro en un círculo de luz. Hay una imagen que no se me va, el teléfono público colgando, balanceándose, como si el mundo estuviera diciendo, aquí cambió todo. Yo no entendí esa señal en su momento, pensé que era solo una escena de cine, pero no, era el destino avisándome. Cuando el teléfono cuelga, cuelgas tú también, cuelgas tu vida anterior, y si no tienes cuidado, cuelgas tu alma. Yo colgué mi alma hace tiempo, sin darme cuenta, y si alguien pregunta por mí, si alguien dice, ¿qué fue de ese diablito?, habrá respuestas distintas. Algunos se reirán, otros se persignarán, otros contarán la historia como corrido, otros dirán que así les pasa, pero yo solo quiero que se entienda una cosa. No fue el gobierno, no fue el rival, no fue el traidor, fui yo. Fui yo con mis decisiones pequeñas, acumuladas, hechas escalera. Fui yo con mi hambre convertida en arma. Fui yo con mi ego convertido en destino. Y si pudiera dejar una última reflexión, la única que importa, sería esta. El verdadero infierno no es el pueblo, no es la cantina, no es la frontera, no es la persecución. El verdadero infierno es cuando ya no reconoces al muchacho que fuiste, cuando te das cuenta de que cruzaste tanto que ya no sabes regresar, y ahí sí, ya valió madres. Hay algo que no se cuenta en las historias de la maña, algo que no sale en los videos, ni en los corridos, ni en las pláticas de cantina. Nadie te dice qué pasa después, cuando todo se apaga, cuando ya no estás tú para sostener la mentira de que aquí había orden, porque el orden de un jefe no es orden, es suspensión, es como ponerle una tapa a una olla hirviendo. Por un rato parece que todo está tranquilo hasta que la tapa desaparece, y cuando desaparece, el vapor no se pregunta a quién quemar, quema lo que esté cerca. Si te soy honesto, yo siempre supe que alguien iba a ocupar mi lugar, siempre. En ese mundo no existe el vacío. Si tú te caes, otro se levanta. Si tú te vas, otro entra. Si tú mueres, otro se pone tu chamarra aunque no le quede. Lo que no sabía, o lo que no quise aceptar, es que mi caída no iba a ser el final del miedo. Solo iba a ser el cambio de turno. Y eso es lo que más duele cuando lo piensas con calma. Que todo lo que hiciste por mandar, por controlar, por ser alguien, al final no dejó nada bueno. Ni siquiera dejó estabilidad. Solo dejó costumbre de violencia. A veces imagino al pueblo después del operativo. La Guardia Nacional se va, porque el gobierno siempre se va. Ellos no viven ahí. Ellos llegan, limpian lo que pueden, se toman fotos, hacen reportes y se regresan a su mundo. El pueblo se queda con el suyo, con sus calles rotas, con su gente, con sus silencios. Y entonces empieza el verdadero peligro, la resaca, porque cuando una zona queda caliente, todo el mundo quiere la plaza. Los que estaban lejos se acercan, los que estaban escondidos se levantan, los que se hicieron chiquitos se agrandan, y el pueblo, otra vez, se vuelve tablero. En ese tablero, el primero que se mueve mal pierde, y casi siempre, el que pierde no es el jefe. Es el que vive al lado, el que tiene una tiendita, el que tiene una llantera, el que tiene una familia, el que quiere vender tortillas sin que lo miren raro. Ese es el verdadero daño colateral. La vida normal intentando sobrevivir en un lugar donde la normalidad es una ofensa. Yo me pregunto qué pasa con la cantina. Tal vez un día vuelve a abrir y la música regresa bajita. Tal vez el cantinero pinta una pared para tapar los recuerdos. Tal vez cambia la mesa del cuarto de atrás, como si cambiando una mesa pudiera cambiar la historia.
Pero la historia no se mueve por muebles, se mueve por cicatrices. Y yo sé que dejé cicatrices. No me gusta aceptarlo, pero es verdad. Dejé cicatrices en las ventanas rotas, en los postes sin luz, en los carros quemados, en los niños que escucharon disparos antes de aprender a multiplicar. Y también dejé cicatrices invisibles. La desconfianza, esa sensación de que cualquier vecino puede ser halcón, esa costumbre de bajar el volumen cuando alguien pasa, esa manía de cerrar la puerta con llave aunque estés dentro. Ese tipo de heridas no sanan fácil, porque no son cortes, son hábitos. Hay noches donde me pregunto si yo hubiera sido distinto en otro lugar, si yo hubiera crecido con comida, con escuela, con una mamá que pudiera abrazarme sin estar cansada, con un papá que no se sintiera derrotado. Si yo hubiera tenido otra vida, tal vez no estaría contando esto desde la oscuridad. Tal vez sería un albañil, un mecánico, un hombre cualquiera. Pero también sé que esa pregunta es trampa, porque la realidad es la realidad, y uno no se construye con lo que pudo haber sido, sino con lo que fue. Y yo fui un muchacho con hambre. El hambre te hace rápido, te hace reactivo, te hace impulsivo, te hace vivir en corto plazo. Hoy, ahorita mismo, eso te mata, porque el largo plazo es lo único que realmente salva, y el hambre no te deja pensarlo. En el mundo de la maña, te entrenan a vivir como si mañana no existiera. Te entrenan a gastar, a beber, a mandar, a desconfiar. Te entrenan a no soñar, porque soñar te vuelve vulnerable. Te entrenan a no amar, porque amar te da miedo. Te entrenan a no dudar, porque dudar te hace débil. Y lo peor es que al principio te sientes fuerte, te sientes nuevo, te sientes como si por fin hubieras encontrado tu lugar, porque el poder te da identidad, aunque sea falsa. Yo me acuerdo cuando me dieron la camioneta negra de lujo. Yo me sentí importante, pero luego entendí que esa camioneta era una jaula. Te creen grande, sí, pero también te ven, te ubican, te marcan. Esa camioneta no es transporte, es una señal luminosa que dice, aquí está. Los jefes viejos lo saben, por eso ellos se esconden aunque parezcan visibles, por eso hablan poco, por eso mandan a otros a hacer ruido. Yo, por joven, confundí ruido con poder. Por eso terminé disparando dentro de un granero como si el mundo tuviera que escucharme. Esa escena del granero, esa fue mi confesión sin palabras. Ahí se vio mi ego, ahí se vio mi necesidad de demostrar. Ahí se vio que yo no estaba mandando con inteligencia, estaba mandando con impulso. Y cuando mandas con impulso, la gente se te voltea. Porque la gente no quiere un líder impulsivo, la gente quiere a alguien que les garantice sobrevivir, y un impulsivo no garantiza nada. Un impulsivo solo garantiza problemas. Por eso me traicionaron, y lo más triste es que yo también fui traidor. Así que, en el fondo, no tengo derecho a indignarme. Lo que me hicieron fue exactamente lo que yo enseñé que se podía hacer. Yo había construido mi poder con traición. Era lógico que mi poder muriera por traición. Eso es justicia rara. No la justicia de los jueces, la justicia del sistema. Hay otra cosa que no se dice. El jefe también tiene miedo, solo que su miedo no es a morir. Su miedo es a perder el control, a perder la cara, a perder el respeto, a volver a ser nadie. Yo no tenía miedo a morir, al menos eso me decía. Yo tenía miedo a que me agarraran vivo, a que me encerraran, a que el pueblo me viera derrotado. Ese miedo fue el que me hizo meter la mano a la cintura. Ese miedo fue el que me hizo decidir mi final. Y ahí es cuando me pregunto, ¿de qué sirve el orgullo si te mata? Te mata y ni siquiera te honra, porque al final el orgullo no deja herencia, no deja un legado, solo deja un cuerpo quieto y un rumor. De repente me doy cuenta de que yo viví como rumor. Mi vida era rumor. Dicen que ese morro trae gente, dicen que ya lo subieron, dicen que ya es jefe, dicen que ya tumbó a los jefes, dicen que ya lo andan buscando, y al final, lo último que fue de mí también fue rumor. Dicen que cayó, dicen que lo rodearon, dicen que no se entregó, dicen que ahí quedó. El rumor es una forma triste de existir, porque el rumor no te conoce, el rumor te inventa, te agranda, te reduce, te usa. Yo que quería ser alguien de verdad, terminé siendo una versión contada por otros. Y eso me hace pensar en algo. ¿Quién era yo sin el miedo que causaba?
¿Quién era yo sin la texana, sin la chamarra, sin la camioneta, sin el radio, sin las órdenes? Tal vez era el mismo muchacho del autobús, el que miraba por la ventana y no sabía qué hacer con su vida. Ese muchacho, si pudiera hablar, me diría, ¿valió la pena? Y yo no sé qué responder. Porque sí tuve dinero, sí tuve camioneta, sí tuve poder, sí tuve gente, pero no tuve paz. Y la paz es lo único que no se compra en ese mundo. La paz es lo único que no te venden aunque tengas oro. Porque la paz se construye con decisiones lentas, con paciencia, con trabajo, con no meterte en ciertos caminos, y yo tomé el camino que te da todo rápido, menos paz. A veces imagino una escena distinta. Yo en la construcción, sudando, cargando bloc, comiendo frijoles en una hielera, riéndome con otros trabajadores, mandándole algo de dinero a mi familia. Una vida humilde sí, pero una vida real. Una vida donde el miedo no es tu sombra. Pero esa vida también requiere algo que yo no tenía, aguante. Y aquí está la verdad más fea. Yo no aguanté. Yo no aguanté que me miraran como nadie. Yo no aguanté sentir hambre. Yo no aguanté sentir vergüenza. Yo no aguanté sentirme afuera. Así que escogí el camino que te hace sentir adentro, aunque el precio sea perderte. Cuando el gobierno llega y te rodea, no es solo un operativo, es un espejo gigante que te muestra lo que te convertiste. Y lo que te convertiste a veces te da asco, porque hay un segundo, justo antes del final, donde te acuerdas de todo, y en ese segundo yo me acordé de la mujer sentada en el piso en la casa de Tijuana. Me acordé del niño acostado, me acordé de los coyotes mirando desde una colina, me acordé de mi boca diciendo, ya valió más.